Entonces habíamos visto que una carga eléctrica es una propiedad de la materia. Esta genera, si hay dos cargas, bueno, si hay dos cargas se genera una fuerza entre ellas. Uno puede resumir un poco la matemática si en lugar de pensar en fuerzas pensamos en campos, como lo hacíamos en el campo gravitacional. Entonces podíamos resumir la matemática creando lo que es el campo eléctrico. El campo eléctrico está directamente relacionado a la fuerza que siente una partícula. Simplemente es la partícula de prueba con carga de prueba y lo que agarramos es la fuerza dividida entre esa carga de prueba. Y ya tenemos el campo eléctrico. El campo eléctrico no depende de la carga de prueba, depende de la carga que genera ese campo. Y como ya vimos, es un campo vectorial. El problema que teníamos era un problema de tres cargas idénticas sobre un triángulo equilátero. ¿Se acuerdan? Y hay que buscar, más o menos, bueno, primero, más o menos cómo se dibujaban las líneas de campo. Como eran cargas iguales positivas, salen de la carga y ellas se tratan de retorcer y no tocarse entre sí. Recuerden que las líneas de campo no se tocan a menos que hay una carga puntual. Ok, no hay carga puntual, ellas se van a retorcer. Dentro del triángulo va a haber una región donde no va a haber campo eléctrico. El spoiler está muy cerca del centro del triángulo. Vamos a ver qué tan cerca del centro del triángulo está. Entonces, ahí hemos sacado el campo eléctrico de la carga 1. La carga 1 era la carga que estaba en la punta del triángulo. Hasta ahí todos de acuerdo. Entonces era K, 9 por 10 a la 9 unidades del sistema internacional por la carga Q. Como la carga Q es positiva y el vectorcito unitario es saliente siempre de la carga, entonces apunta hacia abajo es menos J. Dividido entre la distancia al cuadrado. Esto lo saqué bien. Ah, sí. Sí, 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 sí. La posición de la carga Q es lo que está acá. Esta posición de la carga Q la habíamos sacado utilizando relaciones de triángulos. Es este lugar. La posición del punto donde yo quiero medir es un punto Y arbitrario. De una vez el spoiler es de que va a estar en el centro del triángulo. Es bastante razonable, ¿verdad? Pensar que en el centro del triángulo es el punto donde no va a haber campo eléctrico. Entonces vean como siempre se pueden las cosas. Posición de la carga menos posición donde yo quiero medir al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto va a ser la base de lo que vamos a seguir haciendo a partir de ahora. Ahora nos toca las otras dos cargas, la carga 2 y la carga 3. Pero vean que la carga 2 y la carga 3 tienen una distancia muy parecida. De hecho, va a ser prácticamente idéntico a esto. Pero veamos a ver cómo lo sacamos. Ok, vamos con la carga 2. Y la carga 3, idéntica, porque está simplemente del otro lado. Aquí está la carga 2. Aquí está la distancia, que es a medios. Esto me salió como 9. Aquí está la distancia Y, la posición del punto donde yo quiero medir. Y esta es la distancia entre estas dos. Esta distancia tradicionalmente se le pone como una R con estilo. Ok. La idea es encontrar esta distancia. Podemos hacerlo de varias maneras. O encontramos la distancia de la carga al punto que medimos, o ponemos la posición de la carga 1 y le quitamos la posición de la carga 2 en manera vectorial y lo elevamos al cuadrado.
Hola, ¿ya me pueden escuchar? Sí, profe, ya se escucha. Ay, perdóneme. De verdad esa conexión es bastante extraña. Ay, vea, desde el inicio, que es que no se escuchaba. ¿En dónde nos quedamos exactamente? Que se perdió la conexión. En ese dibujo del triángulo. En este que tengo aquí. Ajá, eso. Ah, bueno, qué dicha, no se perdió tanto. Bueno, lo que iba diciendo era lo siguiente. Teníamos el campo eléctrico debido a la carga 2. Aquí está la carga 2. Magnitud Q es positiva, el campo eléctrico es saliente. ¿De acuerdo? Se recomienda entonces descomponerlo por componentes. E2 en X y E2 en Y. Aquí me faltó el sufijo de 2. El subíndice de 2. Ok. Se recomienda entonces descomponerlo por componentes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar entonces simetrías. ¿Qué es lo que pasa con una simetría? Nos fijamos en el campo 2 y en el campo 3 y en el campo 1. El campo 1 no se le puede hacer nada. Pero vean el campo 2 y el campo 3. El campo debido a la carga 2 y el campo debido a la carga 3 son de la misma magnitud y las direcciones son similares. No son iguales, no son 100% opuestas, pero tienen algo en común. Van en la misma dirección de Y, tienen misma magnitud y la misma componente en Y. Vean que el campo 2 tiene la misma componente del campo 3 en Y, pero la componente del campo 2 en X y la componente del campo 3 en X van en direcciones compuestas, contrarias. Entonces, X no va a influir en el campo neto total. Así que ni nos vamos a preocupar del campo 2 en X, ¿de acuerdo? Solo lo de la parte Y es lo que nos va a importar. Con eso ustedes, con argumentos de simetría, siempre pueden ir resumiendo los problemas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ay, yo creo que se cortó otra vez la conexión. Ah, no, ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos problemas? Busquen argumentos de simetría y van a ver que se cancela. Muchos problemas incluso se cancela todo. Entonces, lo primero que van a hacer es que van a buscar los campos y van a ver qué clase de simetría tiene. Es una especie de simetría en forma de espejo. La carga 2 y la carga 3 están en lados opuestos del triángulo, a la misma distancia, tienen la misma componente y la componente X tiene signo contrario. La componente X no va a influir al final en este problema. Siempre traten de buscar cosas así. Por simetría, X no nos va a influir en el problema. Entonces, normalmente en desarrollo uno les pide que digan por simetría para justificar las cosas. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ok, como X no nos va a influir, solo nos va a interesar la componente Y del campo. ¿Por qué? Porque esta es la componente que va a venir a favor del campo 3. La componente 3 es la misma. A la hora de hacer la suma, se la suma por 2 si queremos. Entonces ya resumimos una parte del problema muy importante. Aquí entonces no vamos a calcular E2C, E2 total. Lo que vamos a calcular es E2 en Y. Muy bien. ¿Y cómo calculamos eso? Es la magnitud de E2. Como va en la parte de hacia arriba, va a quedar positiva. Va a ser la magnitud del campo E2. Y vean que E2 en Y es el cateto opuesto. Entonces me creen esta relación trigonométrica. E2 en Y, que es el cateto opuesto, es igual a la magnitud de E2, que es la hipotenusa,
por el seno del ángulo, ¿verdad? Ok, espero que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el seno del ángulo. El seno del ángulo es muy sencillo. Es entonces, esta R que está acá va a ser igual por Pitágoras. Voy a escribirlo por acá, mejor. La distancia que hay del punto de la carga 2 al punto de medición es entonces por Pitágoras, y cuadrado más a medios al cuadrado. ¿De acuerdo? Ok, espero que sí. Entonces, seno del ángulo es cateto opuesto, la y, dividido entre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que toca? Calcular la magnitud de E2. La magnitud de E2 es muy sencilla. No va a llevar solamente va a llevar lo importante. K por la magnitud de la carga 2, que es solamente Q, entre la distancia que hay de la carga Q al punto de medición. O sea, el R cuadrado. Y ya, no lleva dirección de nada. Entonces, esto es K por Q entre y cuadrado más a medios al cuadrado. Así sin más, porque vean que la R lleva una raíz. Así que no se extrañe que esto termine con raíces de, bueno, con potencias de 3 medios y cosas así. Siempre van a ir terminando estos problemas con potencias raras. Ok. Entonces, bueno, y muy importante, recordemos que aquí esto era positivo. Si fuera negativo, hay que incluirle el negativo. Positivo, muy importante. Entonces, E2 en Y, solamente su componente Y de este campo, nos va a dar K por Q por Y cuadrado más a medios al cuadrado por Y entre raíz de Y cuadrado más a medios al cuadrado. Esto es KQ por Y dividido entre, si nos fijamos, lo que está en este paréntesis y lo que está dentro de la raíz es la misma cosa. Así que se conserva la base y se suman los exponentes. El exponente de la primera es solamente 1, el exponente de la segunda es 1 medio. 1 más 1 medio son 3 medios. Y cuadrado más a medios, perdón, que se me fue. A medios al cuadrado a la 3 medios. Casi siempre van terminando los problemas en este estilo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo sé que esta vez, por ser la primera vez que pueden ver algo de esto, no va a ser tan fácil. En especial porque empieza a combinar trigonometría con un montón de cosas. Pero espero que ya con física 1 ya hayan aprendido suficiente de vectores y cosas así. ¿De acuerdo? Ok, esto es al final exactamente igual a E3 en Y.
ni me voy a molestar en volverlo a sacar. ¿Por qué? Porque tienen la misma componente, misma distancia, es lo mismo, la misma cantidad para todo lado. Entonces, al final no me voy a preocupar por eso. El campo eléctrico total lo voy a dejar solamente en Y. ¿Por qué? Porque en X también me va a dar 0, pero en X no me va a aportar absolutamente nada. Yo sé que está sobre el eje, el punto que va a tener campo eléctrico igual a 0. Entonces va a ser el campo eléctrico 1 en X, que era negativo, más 2 veces, bueno, pongámoslo bien, más el campo 2 en X, perdón, lo puse en X, era en Y. Más el campo 2 en Y, más el campo 3 en Y. Eso es igual al campo 1 en Y, más 2 veces el campo 2 en Y. Vean que este era igual a este. No hay mucho que hacerle. Lo único que hay que buscar es este campo. Y aquí lo tenemos. Este campo únicamente tiene componente en Y. Entonces, ni siquiera hay que molestarse mucho con él. Y vean que va en Y negativo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Esto es igual a K por Q. Como iba en J negativo, le quito la J nada más. Dividido entre A raíz de 3 entre 2 menos Y al cuadrado. Más 2 veces lo que habíamos encontrado. Vamos a ver, era K, Q, Y, dividido entre Y cuadrado, más A medios al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Y eso tiene que ser igual a 0. Recordemos que el problema nos pedían buscar esa Y, o buscar la posición de donde el campo eléctrico nos daba igual a 0. Ahora vamos a ver, despejar esto no es nada sencillo, pero igual sabemos de que todo esto va a ser positivo y todo esto va a ser negativo. O sea, es plausible que en algún punto sí sea 0. Puede que también exista un problema en que no existe ningún punto donde el campo sea igual a 0. La K por la Q se cancelan. Y lo único que nos sobrevive es lo siguiente. Menos 1 entre ese denominador, a raíz de 3 entre 2, menos Y, todo esto al cuadrado, más Y entre Y cuadrado más A medios al cuadrado a la 3 medios. No sería 2Y. ¿Cómo? 2Y. Casi no le oigo. 2Y sería. Ah, sí, 2Y, perdón. Muchas gracias. Con gusto. Sugerencia, podríamos elevar al cuadrado. Bueno, mandar esto al otro lado y elevar al cuadrado. ¿Para qué? Para quitarnos este molesto, denominar con una parte al cuadrado, con una parte de raíz. Hagamos eso, de momento. Esto es 2Y dividido entre Y cuadrado más A medios al cuadrado a la 3 medios igual a 1 entre A raíz de 3 medios menos Y al cuadrado. Esto es igual a, entonces la parte de arriba quedaría 4Y cuadrado. Elevo al cuadrado a ambos lados. Por lo tanto, la parte de abajo de la raíz se nos va a quitar.
y cuadrado más a medios al cuadrado al cubo igual a 1 entre a raíz de 3 entre 2 menos y al cuadrado. Perdón, a la 4. Al cuadrado, a 4. Y si esta vara quedó feo. Si alguno ve algún error a medio camino me avisa, porque estos problemas son rudos. Pero creo que no había cometido ningún error hasta ahora, creo. Entonces vamos a ver, ¿alguna sugerencia? Bueno, si no hay sugerencias, yo lo que momento voy a hacer esto es quitar los denominadores. 4y cuadrado multiplicado por a raíz de 3 entre 2 menos y toda la 4 igual a y cuadrado más a medios al cuadrado a la 3. Bueno, en este momento yo no me acuerdo las fórmulas notables, pero eso no es ningún problema porque las fórmulas notables las podemos encontrar sin ningún problema. Usando las fórmulas que sí nos podemos acordar. Las fórmulas que sí me acuerdo es, por ejemplo, a menos b al cuadrado y a más b al cuadrado. Simplemente separo y luego multiplico al final. No recuerdo exactamente cómo era la fórmula de la 3 y muchísimo menos de la 4. La de la 3 llevaba unos, más o menos si me acuerdo, pero la de la 4 no. No es ningún problema. Simplemente se hace esto, cualquiera de estas dos, la que ocupemos. Y lo vamos separando. 4y cuadrado multiplicado por a raíz de 3 medios menos y todo al cuadrado por exactamente lo mismo. De este otro lado, y cuadrado más a medios al cuadrado por y más a medios al cuadrado, y este no lleva ninguna potencia extra, solo la potencia la 1. Vamos a ver qué sale de esto. 4y cuadrado por, vamos a ver, el primero al cuadrado, a cuadrado 3 entre 4, menos el primero por el segundo, multiplicado por 2. Eso sería a y raíz de 3, menos el último al cuadrado, por exactamente la misma cosa. Y esto es igual a, vamos a ver, de este otro lado, y a la 4 más 2 veces y cuadrado entre a cuadrado entre 4, por a cuadrado entre 4 más a cuadrado entre 4. Ah, no, mentira, este es nada más a medios. Ah, no, mentira, este sí estaba bien. Sé que está mal. A la 4 entre 2 a la 4. 2 a la 4 es 8. 8. No, espere. No, este es 16. 2 a la 3 es 8. Por 2, 16, sí. Multiplicado por y más a medios al cuadrado.
Hay algo como que no me calza aquí. Las unidades están bien. Sí, las unidades parecen estar bien. ¿Qué fue lo que dejé perdido a medio camino? Ah, Profe, en la Y nos falta un cuadrado. sí, exactamente ahí fue donde dejé perdido un... Muchas gracias. Ok. Esta otra fórmula notable, en realidad sí, esto es muy fácil de sacar. 4y cuadrado por el primero al cuadrado. A la 4 por 3 a la 2, que 3 a la 2 es 9. 4 por 4, 16. Menos, más este otro al cuadrado. A cuadrado, y cuadrado por 3. Más este otro al cuadrado. Esto sería y a la 4. Ahora muy bien, más 2 veces el primero por el segundo, incluido el signo, entonces lleva un menos. 2 veces a la 3 por y por 3 raíz de 3 entre 4. La misma cosa, el primero por el último, y un 12 menos 2 a cuadrado 3 entre 4 por y cuadrado. Más el segundo por el último, incluido un 2 extra. Como los dos más negativos, este sí va a quedar en más. Más 2 veces a y a la 3 raíz de 3. Y este sale, cierro el paréntesis acá. Una manera de más o menos decir que uno va por buen camino es chequear las unidades. A tiene las mismas unidades de Y. Entonces al final todo tiene que quedar en, si lo vemos desde acá, tienen que calzar las unidades en ambos lados del igual. Aquí tendríamos unidades de la 4 y aquí tenemos unidades de la 2. Aquí tenemos unidades de la 2 elevadas a la 3. Entonces, de este lado tienen que quedar unidades de 6 y de este lado tienen que quedar unidades de 6. La misma historia de este lado. Tienen que al final que todo ir quedando en unidades de 6. Vamos a ver acá. Y cuadrado y a la 4. Unidades de 6. Y cuadrado del que está fuera del paréntesis. El a cuadrado y otro y cuadrado aquí. Todos suman unidades de 6. Por fuera del paréntesis, un y cuadrado y aquí un y a la 4. Suman 6. Misma historia acá. Y cuadrado tenemos afuera un 2. A la 3 tenemos un 5. Y sencilla, tenemos un 1. De momento van calzando. La misma historia por acá y la misma historia por acá. Pareciera como que por lo menos por unidades vamos por buen camino. No es una manera de decir que lo están haciendo bien, porque puede haber cometido un error a medio camino. Si alguien ve que cometió un error a medio camino, me avisa. Pero al menos es un buen chequeo para tratar de ir viendo a ver si algo se quedó mal hecho en alguna parte. Vamos a ver ahora este otro lado del igual. Y a la 4 multiplicado por y a la 2. Entonces se queda y a la 6 más 2 veces y cuadrado por y a la 2. Esto queda y a la 4. A la 2 entre 4. Más, este sería a la 4 entre 16 por y cuadrado. Y repetimos la historia de este otro lado. Y a la 4 por a cuadrado entre 4. Más 2 veces y cuadrado. A la 2 por a la 2 da a la 4. 4 por 4, 16. Más
Esto sería a la 6 entre 2 a la 6. Dos a las 6 es 64. Sí, 64. Y debería tener 6 términos. Sí, de momento creo que va bien. Ahora la sugerencia es empezar a unir y ver qué unimos en esto y qué podemos cancelar. Muy bien, este ejemplo se hizo más largo de lo que yo creía. Entonces, la primera parte del igual, tendríamos acá un a la 4 por un 9. 4 en el numerador y 16 en el denominador, eso se convierte en un 4. Y cuadrado. Más 3 por 4, 12. 12 a cuadrado, y a la 4. Más 4y a la 6. Menos. Vamos a ver, la razón por la que no había hecho esta fracción era para ver si algo se cancelaba. Y en este caso se cancela. Solamente va a quedar 2 a la 3 por y a la 3. 3 raíz de 3. Esto tengo que unirlo después. Unámoslo de una vez. Quedaría un 6 raíz de 3. Ok, este queda menos 2. Bueno, eso queda más bien 6. 6 a cuadrado y a la 4. Más 8 veces a y a la 5 raíz de 3. El problema se hizo enorme. Esto queda igual a y a la 6 más y cuadrado a cuadrado entre, perdón, y a la 4 a cuadrado entre 2 más a la 4 y cuadrado entre 16 más y a la 4 a cuadrado entre 4. Este se une con el que hicimos en la parte anterior. Este no me falta un 2. No, no le faltó un 2. Más y cuadrado a la 4 entre 8 más a la 6 entre 64. Ok. Definitivamente este problema se hizo enorme. Lo único que queda es empezar a unir las cosas y empezar a factorizar a ver qué sale. Si alguien ve algún problema a medio camino me avisa porque esto es muy fácil que alguien deje perdido algo acá. Vamos a ver. Este se une con este. Entonces esto queda 3y a la 6. Busquemos los y a la 5. Aquí hay un y a la 5. Y no hay ningún y a la 5 en ninguna otra parte, ¿verdad? No. Más 8a y a la 5 raíz de 3. Definitivamente este problema se hizo demasiado complicado. Sería que había una manera más fácil de hacerlo. Los y a la 4. Tenemos aquí un 12 a cuadrado y a la 4. Aquí tenemos un 6 a cuadrado y a la 4. Eso se queda solamente como 6 a cuadrado y a la 4.
Y de este otro lado también tenemos situaciones parecidas. Lo voy a unir con calculadora mejor. 12 menos 6 menos 1/2 menos 1/4 al parecer menos 1/8 entonces dice que esto queda más 41/8 de a cuadrado y a la 4. Esto debería haber una manera más fácil de hacerlo. Entonces este ya se fue. Este ya se fue. Ah, no, mentira, este no se fue. Este. Ah, no, este no se iba. Es este. 21/4, no. Una pregunta, ¿SA Sí. estaba a la 3 o estaba a la 2? ¿Cuál de todos los has? Más y a la 4, A sobre 4. ¿En qué renglón? En el ¿Verde, rojo? segundo, en el segundo y le tiene una rayita verde abajo. A la 2 tiene que estar, jamás puede estar a la 3. Ok, listo. Este problema tenía que tener una mejor forma, tal vez haciéndolo en forma de vectores y sumándolo gráficamente, tal vez hubiera salido más fácil. Pero qué extraño este problema, porque da unos números tan espantosos. Y tan raros de meter, porque esto no se puede meter en cálculo así como así. Ok, estamos por y a la 4. ¿Hay un y a la 3 por acá alguna parte? Sí. Aquí hay un y a la 3. ¿Hay otro y a la 3? No. Menos 6 a la 3, y a la 3, raíz de 3. Voy a poner raíz de 3 antes de esto. Ya esto está. Ahora quedan los y a la 2. Son los de 16. Un 16avo y un octavo. Como están del otro lado al igual, van a quedar negativos. Quedan 3 16avos. ¿Hay alguno que tenga y sencilla? Ah, bueno, y aquí hay un a la 4y. Falta algo todavía. El de los 9/4 del puro inicio, ese también influye. Según mi cálculo, esto más bien queda 33 16avos y positivo. Dios mío, este problema se hizo más feo de lo que creía. No hay ninguna y sencilla, ¿verdad? No hay ninguno que sea a la 5, y a la 6. Y a la 1. Parece que no. Voy a revisar de nuevo un toque, porque hay algo aquí que da demasiado espantoso. Este no lo sacamos bien. Este otro, voy a volverlo a revisar un toquecito antes de continuar. Vamos a ver este otro. Se ocuparía la distancia de aquí a aquí. Eso es todo lo que ocupamos. Pero la distancia de aquí a aquí es la y que estoy poniendo. Ocuparíamos entonces la altura de todo el triángulo y quitarle simplemente la y minúscula, la y de acá. La altura de todo el triángulo es a la posición de esta carga, eso está bien.
La hipotenusa vale A, la altura, el ángulo vale 60, la altura de la carga tiene que dar A raíz de 3 entre 2. Eso sí está bien. Y solamente hay que restarle la altura, sí, eso está bien. Porque el problema se hizo tan gigante. La ecuación no se ve tan complicada al inicio. Se ve fea, pero no tan complicada. Si alguien ve algún error a medio camino me va avisando, por favor, porque este problema se hace demasiado grande. Ya esto es casi que solo meterlo en Wolfram para poderlo resolver. No se me ocurre una manera fácil de despejar esto. Aunque esto solamente tiene de las yes. Qué raro. O algún mejor camino que el que yo escogí para resolver esto. Ok, estamos en esta ecuación. Hasta aquí no veo ningún error. Sin embargo, está fea. ¿Alguien con alguna idea? Por favor. Qué raro este problema. La otra solución que a mí se me ocurre, hay otra manera. Esta no es la única manera. Esto es una suma de vectores gráfica. La otra alternativa es hacerlo de manera gráfica este problema. Un poquito raro porque la mayoría de veces nosotros estamos acostumbrados a hacer estas cosas de manera no gráfica. ¿Sería que el problema quería que lo hiciera de una manera gráfica? O sea, la manera gráfica es simplemente trasladamos este vector para estos vectores para alguna posición en la que la suma total nos dé 0. O sea, hacer básicamente esto. Uno para acá y uno para acá. Pero eso es exactamente lo mismo. Al final tendríamos que llegar a lo mismo. Qué extraño este problema. ¿Por qué sabrá? Y sí, dejemos este problema de momento en stand-by. Luego les traigo la solución de él. Porque está demasiado extraño. Aún con la suma gráfica llegaríamos exactamente a lo mismo. ¿O alguien tiene una mejor idea para terminar de despejar esto? Ay, profe, tal vez voy a buscar en el solucionario para ver cuál opción daba. ¿Cuál opción daba? Y sí, podría ser buscar en el solucionario. Eso está bastante feo. Parece muy inocente el problema, pero el despeje que escogí está demasiado feo. La otra es por... Ah, bueno, el otro camino sí me... Ah, ya sé cuál fue el problema. No, el problema no es este. Creo que ya encontré el problema. El detalle fue el marco de referencia que yo estoy usando. ¿Se acuerdan que yo les dije que el marco de referencia lo podemos poner donde quisiéramos? Hay un mejor marco de referencia donde las cosas se hacen mucho más fáciles. Si uno no le dan el marco de referencia, uno lo puede escoger. Hay un marco de referencia muy particular donde esto es bastante más fácil. Y es el marco de referencia que está justamente con y igual a 0. Lo que cambia es más bien la posición
la altura de ellos. Ajá. O sea, poner el marco de referencia en lugar de donde yo lo puse, ponerlo acá. Con eso, la gran ventaja es de que hay la misma distancia de aquí a aquí, misma distancia de aquí a aquí y misma distancia de ahí. Basta con encontrar un campo y darle igual a 0. Creo que ese era el gran detalle. Había que escoger un marco de referencia un poquito raro. Ok, hasta aquí yo creo que no hay ningún problema. De momento, la única forma sería como meterlo en una calculadora que lo resuelva y ver qué puede dar la calculadora con esto. Pero, porque la resolución analítica es extremadamente difícil. Ahora, existe una mejor manera. La mejor manera no era escoger este marco de referencia que yo usé, aunque sí se puede terminar de resolver desde acá. Era escoger el marco de referencia directamente donde es 0. Poner el punto de simetría. Poner el marco de referencia en el punto de simetría del triángulo. Entonces sí. No es que no se pueda resolver, sino que es muy complicado. Ok, alternativa sería escoger el marco de referencia en el punto en el centro del triángulo. Fue una pregunta. ¿Este capítulo es del segundo volumen? Es del segundo volumen, exactamente. Ok, listo. Voy a dejar solamente los pasos, pero yo creo que de este lado sale muchísimo más fácil. Cuando no lean el marco de referencias, vean que es bastante complicado a veces sacar las cosas. Aquí están las cargas y voy a poner el marco de referencia directamente sobre este lugar. ¿Cuál es la ventaja? La distancia que hay de aquí a aquí es la misma distancia que hay de aquí a aquí y es la misma distancia que habría de aquí a aquí. Le voy a poner una distancia L. L y L. Sabemos que de acá a acá hay a medios. Y de aquí a aquí hay 30 grados. Si mi memoria no falla, sí. Como es un triángulo equilátero, el centro del triángulo se parte acá en 30 grados. 30 grados, solo pasa esto en el triángulo equilátero. Y de hecho es nada más encontrar esto. El L se puede encontrar muy fácilmente partiendo el triángulo de esta manera. Entonces el L, que va a ser esa distancia, va a ser igual a... Espera, antes de hacerlo, dibujémoslo acá.
Entonces, el L terminaría siendo la hipotenusa. A medios, el cateto adyacente. Y eso tiene que ser igual a coseno de 30. Coseno de 30, eso es un medio. Ah, no, esos es 3 medios. Raíz de 3 medios. Perdón. Entonces, eso queda a medios igual a L raíz de 3 entre 2. Cancelamos, cancelamos. Y esto queda L es igual a A entre raíz de 3. En realidad con eso ya está resuelto el problema. El punto donde el campo eléctrico da 0 es el punto de simetría. Es el centro del triángulo. Bastaba con encontrar L. Sí, esta era una manera mucho más fácil de sacarlo. Disculpen por eso, pero normalmente uno le dan un marco de referencia. No se me ocurrió que este otro marco de referencia podía salir muchísimo más fácil. ¿Todos ven por qué? Muchachos, si logran ver por qué este es el punto donde el campo eléctrico daría 0. Creo. Sí, sí, sí. Es el punto de simetría del triángulo. Los vectores están apuntando exactamente en esa dirección. Tiene que dar 0 ahí. Ok. Pasemos a ver materia, entonces. Cualquier cosa, si veo, voy a revisar este problema de nuevo. Si veo que había algo diferente, sí, lo voy a volver a revisar después de la clase. Ok. Lo que queda de ver en el siguiente capítulo en realidad es bastante sencillo en términos de que ya hemos visto mucho de esto. Hagamos un pequeño repaso antes. El campo eléctrico. Bueno, una partícula puede estar en un campo eléctrico, entonces va a sentir una fuerza eléctrica. Entonces, si tenemos un campo eléctrico en esta dirección y tenemos una partícula cargada, digamos una partícula positiva, ella va a sentir una fuerza justamente en la misma dirección. Entonces es un Q positivo. Y esta va a ser la fuerza a la que ella va a sentir. La fuerza siempre se dirige hacia donde se dirige el campo eléctrico para cuando es positiva. Si el campo eléctrico está en esta dirección, pero la partícula era negativa, la fuerza que ella siente estará más bien en esta dirección. ¿De acuerdo? La fuerza eléctrica para cargas puntuales era KQ1, Q2 por un vectorcito unitario, que es el vector que separa ambas cargas entre la distancia que las separa al cuadrado. Y nosotros podemos definir el campo eléctrico como al final, entonces Q
entre cuadrado por el vector unitario, pero esta vez el vectorcito unitario solo apunta saliente de la carga. ¿De acuerdo? Y R es la distancia al punto donde queremos medir el campo eléctrico. O sea, la manera de medir campos eléctricos es poniendo una carga de prueba y sintiendo la fuerza que ella siente. ¿De acuerdo? Ahora muy bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Esto era para cargas puntuales. Bueno, cargas puntuales. ¿Qué pasa con las cargas con distribuciones continuas? O sea, cuando tenemos objetos cargados. Cuando tenemos un objeto cargado, entonces, voy a revisar bien este problema. Ahora, creo que esta no es la posición. Ignoren esto. Sí. Ignoremos eso y después les traigo la solución de este problema. ¿Qué pasa con un objeto cargado? Right. Cuando tenemos un objeto cargado, a diferencia del problema anterior, donde teníamos que solamente unas cargas que podemos contar, en un objeto cargado vamos a tener montones de pedacitos de carga que no vamos a poder contar fácilmente, pero no es ningún problema. Vamos a ver, si tenemos un objeto cargado, una masa ahí cargada, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un pedacito de esta masa, muy, muy pequeñito. Si todo esto tiene carga Q mayúscula, que de hecho la carga puede ir variando desde una parte positiva hasta tener una parte negativa, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un pedacito de este objeto, muy, muy pequeñito. Y vamos a decir que tiene carga de Q. Si yo quiero medir el campo eléctrico por aquí en algún punto dado, entonces lo único que tengo que hacer es simplemente agarrar ese pedacito de carga y medir ahí. Calculo esta distancia y el campo eléctrico estaría dado por acá. El campo eléctrico para esta partícula o para ese pedacito de carga es solamente un pedacito de carga de E. Muy bien, y puedo hacer en realidad esa medición de E es igual a K por el dQ por la distancia que separa el dQ al punto de medición, R cuadrado, por el vectorcito unitario saliente de la carga. No me interesa si la carga es positiva o negativa, el vectorcito unitario siempre es saliente de esa carga. Ahora muy bien, yo lo que estoy midiendo ahí es el único de E, pero alguien pudo haber dicho, no, profe, no me gusta ese de Q, quiero medir ahora más bien por acá. No hay ningún problema, se puede medir por acá. Podemos hacer otro de Q por acá. Y podemos medir el campo eléctrico de esta otra parte. Y si a alguien no le gusta este, se puede hacer lo mismo con este otro. Entonces, adivinen qué. Vamos a sumar sobre todos esos pedacitos de carga infinitesimal y lo que queda es una integral. El campo eléctrico total es igual a la integral del campo eléctrico que estamos teniendo. Pero eso es igual a la integral de K de Q entre R cuadrado S. Problema acá. Lo único constante es esta K de aquí. Es lo único que va a ser constante en todo este trayecto.
este S no es constante. No necesariamente es constante. Así que no puede salir de la integral. A menos de que ustedes puedan garantizar que la S sea constante, no va a salir de la integral fácilmente. Hay que integrarlo de alguna manera o usar algún argumento de simetría para quitárselo. Este también no es constante. Muy bien. El único detalle entonces es el de Q. El de Q, vean que poner R en términos de Q no es sencillo. Así que lo que vamos a hacer más bien es poner dq en términos de la posición donde está o de la ubicación de esas cargas. Entonces, si tenemos un volumen cargado, o sea, si es un objeto tridimensional, lo que hacemos es lo siguiente. El pedacito de carga de Q va a ser igual a la densidad de carga. La densidad de carga la vamos a poner como ρ por dv, donde ρ es densidad de carga. Y en este caso la vamos a llamar volumétrica. Densidad de carga volumétrica. La densidad de carga en realidad tiene unidades muy sencillas. Coulomb entre metro cúbico. Bueno, yo no les había hablado a ustedes de las unidades del campo eléctrico. Las unidades del campo eléctrico las podemos ver desde esta fórmula. Es demasiado sencillo. El campo eléctrico tiene unidades de Newton sobre Coulomb. Existe una unidad alternativa que se llama volt entre metro. Luego la veremos. Un Newton entre Coulomb es igual a un volt entre metro. Exactamente la misma unidad. Por cualquier cosa. Por si en algún libro ven que el campo eléctrico tiene unidades de ese estilo. Ok, cuando uno lo pone en esta manera para un volumen cargado, el único detalle es encontrar el dV. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Para ello nos vamos a agarrar de las simetrías. Si es simetría esférica, entonces recordamos, volumen de la esfera es igual a 4pi por r al cubo entre 3. Cuando ocupamos el dV, tenemos una esfera cargada o parte de una esfera cargada. Normalmente uno se fija a ver si lo que está variando es el radio o lo que está variando es el ángulo. Si lo que varía es el ángulo, ahí estamos en un problema un poco grave. Pero si lo que está variando es el radio, esto es suficiente. 4pi derivada del radio a la 3 es 3 por r cuadrado. Se cancela con el 3 de abajo. Solo queda r cuadrado de r. Si es simetría cilíndrica, el volumen del cilindro, recordábamos, área de la base es un círculo, pi por radio al cuadrado, por la altura. La altura a veces se le pone z o se le pone h o se le pone l. Entonces, si ocupáramos en algún momento, esto sería 2pi zr de r. Técnicamente estos deberían ser triples integrales, pero la idea es no tener que hacer una triple integración. Si nosotros podemos agarrarnos de cosas sencillas para evitar triples integrales, háganlo. No todos han llevado cálculo 3 en este momento. Algunos lo están llevando, otros ni siquiera lo tienen que llevar del todo en sus carreras. Entonces, busquen las cosas que conocen. Si tenemos una esfera cargada, conocen el volumen de una esfera, 4pi por r al cubo entre 3. Hagan una derivada sobre eso. Si fuera un cilindro,
la misma historia. Esto es para el caso en el que el radio esté variando. Si el radio no varía, entonces hay que hacer una integral diferente, unas derivadas diferentes, pero ya se pueden ir dando la idea de cómo hacer esas derivadas. En el del cilindro, si fuera z la que varía, entonces hay que derivar respecto a z, no respecto a r. Ok. ¿Qué pasaría si más bien tenemos un área cargada o una superficie cargada en lugar de un volumen? Misma historia, una superficie cargada. Entonces lo único que hacemos es un pedacito de carga y hacemos exactamente la misma historia. Entonces, para la superficie cargada, lo que usa uno es el dQ igual a sigma de A, el diferencial de área, nuevamente aquí ocuparíamos dobles integrales, pero ese no es ningún detalle. Ustedes traten de no hacer una doble integración. Muchas veces, conociendo las cosas con alguna simetría, se evitan esa doble integración. Tiene que ser un caso muy extremo que no se les va a pedir en el curso para que ocupen una doble o triple integral. Esta es superficial, perdón. ¿Se acuerdan los problemas de centro de masa? Estos problemas se hacen parecidos, entre comillas. Y si es una línea cargada, bueno, en el caso del círculo, área del círculo, pi por r cuadrado. Eso es todo lo que ocuparían para hacer esta clase de cosas. Si tuvieran otra simetría, bueno, hay que buscar qué clase de simetría es y empezar a hacer las derivadas con respecto a lo que ocupan. Si es una línea, entonces es muy sencillo. Es un pedacito de carga que viene por acá, o sea, un hilo cargado, y miden la distancia donde quieren sacar el campo eléctrico. Tal vez lo exacto. Exactamente la misma historia de la anterior. Entonces, el de Q es igual a una densidad de carga de línea por el diferencial de línea o diferencial de longitud. Y lambda, densidad lineal de carga. Muy bien. Prácticamente esto es lo que vamos a ocupar para hacer la mitad de los problemas de este capítulo. La otra mitad de los problemas de este capítulo será con lo que vamos a ver ahora, después de esto. ¿Podría devolverse un toquecito a Sí, claro. la parte de la línea cargada? Gracias. Sí, claro. Aquí está.
Si tenemos un círculo, por cierto, eso sí sería importante verlo. Ay, perdón. Ahí. Si tenemos arcos de círculo, normalmente los arcos son de radio constante. El ángulo es el que varía. Entonces, en ese caso, cuando tenemos más bien un radio constante, lo que hacemos es variar el ángulo. Ya les enseño cómo. Ponemos al compañero. Listo, profe, gracias. En un círculo, el radio es constante. Entonces, muchas veces tenemos círculos o arcos de círculos. Entonces, si lo que nosotros hacemos es un arco de círculo, no, arco no va a lado. Cuando nosotros hacemos un arco de círculo, normalmente el radio es constante, R, R. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es un pedacito de carga por acá, o por donde ustedes quieran. Este pedacito de carga va a estar únicamente dado por el pedacito de ángulo que viene por acá. Entonces, el de L, para cuando el ángulo es el que varía, es igual al radio por el pedacito de ángulo. Y eso sería todo lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Bueno. Antes de hacer ejemplos, voy a terminar la materia, que ya prácticamente la terminamos. El flujo eléctrico es demasiado sencillo. Es una analogía al flujo volumétrico de agua. O de un fluido. Dado que los campos eléctricos se parecen mucho a los fluidos, entonces era natural pensar en algo parecido. ¿Se acuerdan que el flujo para nosotros y era igual al área por la velocidad del fluido? Eso es para fluidos. Bueno, para el caso del flujo eléctrico E, se hace algo muy parecido. En este caso, como vamos a ocupar más vectores que en la parte anterior, sí le vamos a poner la característica vectorial. Técnicamente aquí también debíamos haber puesto característica vectorial. Esto debería ser A.V. Bueno, aquí también es la misma historia, A.E o E.A, como quieran ponerle. Esto es para cuando tenemos un área plana y queremos ver el campo eléctrico cómo va pasando por esta área. Este vector de área A que tienen por acá es perpendicular a la superficie, siempre. La magnitud de A es la misma área. Por algo se llama vector de área.
Y la dirección es perpendicular a la superficie. Entonces vamos a ver un caso especial. Si el vector área está por acá y el campo eléctrico está a 90 grados del vector área, el flujo acá va a ser 0. Básicamente lo que uno está diciendo es que el campo eléctrico no atraviesa de lado a lado la superficie que queremos estudiar. Entonces, hay un detalle más. Si tenemos una superficie curva, o el campo eléctrico varía mucho, entonces lo que nosotros hacemos es que el filo vamos a poner como la integral del campo eléctrico, punto dA, donde dA es el vector diferencial de área. Mismas características de la vez pasada. Simplemente es el área pequeñita e integramos sobre todo el área que ocupamos. Muy bien. Veamos algo curioso en analogía con los fluidos. En un fluido vimos que el I entrante es igual al I saliente. Eso se llamaba ecuación de continuidad. Acá no vamos a tener un pequeño problema porque aquí sí hay fuentes de campo eléctrico. Bueno, acá sí tenemos que considerar esto. Entonces, aquí sí hay fuentes y sumidores del campo eléctrico, o sea, las cargas. Las cargas se comportan como fuentes y sumideros. Si no hay carga, en una superficie cerrada, esto va a ser muy importante, el phi entrante es igual al phi saliente. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una superficie cerrada, todo el campo eléctrico que esté entrando tiene que ser también todo el campo eléctrico que esté saliendo. Mentira, todo el flujo eléctrico entrante tiene que ser todo el flujo eléctrico saliente. Esa es una analogía con los fluidos. Acá no hay carga en el interior. ¿De acuerdo? Es completamente análogo con fluidos. Sin cargas en el interior, eso se comporta igual que en un fluido. Toda la carga, todo el flujo que está entrando es todo el flujo que está saliendo. Completamente análogo a la parte anterior.
O sea, todo el E punto A es igual a todo el E punto A de la otra parte. Pero, si hay alguna carga en el interior, entonces, digamos, si tenemos una superficie cerrada y por aquí tenemos una carga, Q, y no sé, no necesita ser ni siquiera puntual, solamente debe ser una cosilla ahí cargada Q, nos pongámoslo más deforme. Aquí hay una cosa, una pelota cargada Q, un pedazo de masa y está cargado. Y aquí tenemos nuestra superficie que queremos estudiar. No sé exactamente cómo es esa pelota cargada, pero más o menos, digamos que solamente tuviera carga positiva en ella. Ella va a generar su propio campo. No importa que tengamos un campo eléctrico externo, ella va a generar su propio campo. Y al generar su propio campo, nos obliga a ver lo siguiente. No todo lo que entra es todo lo que sale. De hecho, el campo eléctrico es proporcional a la carga. Así que el flujo eléctrico de una superficie cerrada es proporcional a esa carga. Esto es el inicio de la ley de Gauss. Antes de ver la ley de Gauss como tal, para finalizar esta parte, hagamos un pequeño repaso de la K. Recordamos que la K era 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta era nuestra constante que nos ayudaba a estudiar la magnitud del campo de la fuerza eléctrica y también del campo eléctrico. Sin embargo, para esta clase de problemas se prefiere usar una constante relacionada con ella. Resulta que muchas veces todos estos problemas van a incluir simetría esférica. Entonces, al incluir simetrías esféricas, lo más sencillo era poner esta constante de una manera diferente. De hecho, originalmente ni siquiera se pensó en la constante K como tal. Se había pensado directamente así, con otro tipo de unidades para que este 4pi se cancelara rápido. Epsilon sub 0 se conoce como permitividad del vacío. Es mucho más fácil con ley de Coulomb trabajar con la permitividad del vacío que trabajar con K. Y epsilon sub 0 tiene un valor muy conocido. Epsilon sub 0 es 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces tienes las unidades contrarias a las de la K. Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Ahora muy bien, la ley de Gauss establece lo siguiente. La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico de una superficie cerrada, muy importante, no se valen superficies abiertas, solo cerradas, es igual a la integral cerrada. Esto quiere decir que va a ser sobre una superficie cerrada de E punto de A. Hasta aquí no hay nada raro, porque esta es la propia definición del flujo eléctrico. Esto es igual a la carga encerrada por esa superficie dividido entre epsilon sub 0, una constante. Y ya, esta es la ley de Gauss. Con esto finalizamos la materia de este capítulo.
Ahora lo que hay que ver son aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones de ambas, de la parte anterior y de esta otra. Esta ley de Gauss se utiliza para calcular campos eléctricos cuando hay simetría. La otra forma de calcular campo eléctrico de la primera parte del capítulo se usa cuando no hay una simetría aparente o cuando queremos hacerlo a la larga. La ley de Gauss se caracteriza porque es más general que la forma anterior del campo eléctrico. De hecho, el campo eléctrico, así como está, ¿dónde lo había dejado? Esta forma de poner el campo eléctrico es una solución de la ley de Gauss. En realidad, la ley de Gauss es la ley más general que existe para esta clase de cosas. Bueno. Entonces, la ley de Gauss la vamos a usar cuando hay simetrías esférica o cilíndrica. Bueno, cuando hay simetrías. La ley de Gauss, entonces, incluye una integral que incluye unas cosas de área. Por lo tanto, vamos a sacar mucho lo que son áreas. Así que tengan en cuenta siempre que vamos a buscar todas las cosas que sean áreas de esferas, cilindros, etcétera. Muy bien. Ya con eso no queda nada más para este capítulo en cuanto es materia. Ya toda la materia la vimos, entonces, voy a agregarle nada más unas cositas a este capítulo que faltaron. No sé por qué no lo trae. Creo que lo trae más adelante, pero por si las dudas. Nada más es súper rápido. Un conductor aislado. Solo tiene su carga en la superficie. En el capítulo de potencial explicaré un poquito más de esto, pero eso es por si las dudas. Un aislante, o sea, solo tiene densidad de carga. Bueno, densidad de carga volumétrica es 0 y densidad de carga es diferente de 0. La densidad de carga superficial, perdón. La volumétrica es 0, la densidad de carga es 0. Un aislante tiene carga a lo largo y ancho de él. O sea, la densidad de carga volumétrica es diferente de 0. Con esto nos vamos a distinguir un aislante de un conductor. Para de contar. El resto, ya eso es, terminamos la materia. Hagamos ejemplos. Disculpe, ¿cómo era el Sí, diferencial de área en un aislante? No se dice. no se dice. Uno lo Ok, tiene que listo. buscar. Y si el aislante es un cubito, uno tiene que usar un diferencial de área de un cuadrado o de un rectángulo. Si el conductor o el aislante fueran esferas, ya hay que buscar esferas. Si fueran otra cosa, hay que buscar la forma que tenga. Es la densidad lo que caracteriza al conductor. La densidad de cargas volumétrica en un conductor aislado va a ser 0. Mientras que su densidad de carga superficial, si es que tiene carga, porque el conductor puede estar cargado o descargado, solamente va a estar en su superficie. Por lo tanto, la densidad de carga superficial, la única que puede aparecer. En un aislante no. En un aislante, si tiene carga, va a estar distribuida por todo el aislante.
O sea, su densidad de carga puede ser diferente de 0. Y esa carga no se puede mover en ninguna parte del aislante, en buena teoría. No existe el aislante perfecto, no existe el conductor perfecto. De una vez sépanlo. Incluso los superconductores son una idealización en el laboratorio, porque en realidad los superconductores, aunque tienen una resistencia extremadamente bajita, siempre le queda algo de resistencia, un poquitito. Luego hablaré de los superconductores cuando lleguemos al capítulo de resistencia. Muy bien, vamos a hacer la línea cargada de largo L. La idea de esto es calcular el campo eléctrico a una distancia h de la mitad de la línea. Ok, entonces ese es el dibujo más o menos. Recomendación: eje el marco de referencia con la parte simétrica de la barra o de la línea. Aquí está menos L medios, aquí está L medios. ¿De acuerdo? La idea es calcular el campo eléctrico justamente en este punto. Vamos a ver algo muy curioso. Entonces, ¿cómo uno empieza? Igual que empezábamos los problemas, la parte de la teoría de la vez pasada. Empezamos por acá. Quiero un pedacito de carga aquí, de Q. La distancia de aquí a aquí la voy a orientar en el eje X y en el eje Y. Esto es una distancia X. Entonces, ¿esto qué me va a hacer? Un pedacito de carga de Q. Esta va a ser mi distancia. Le voy a llamar R con estilo a esta distancia. Y por aquí va a salir el campo eléctrico. Un pedacito de campo eléctrico que le voy a llamar DE. En forma de vector. Si nos vemos bien, aquí el ángulo que se forma de este lado es el mismo ángulo que se forma acá. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien, ¿qué pasaría si yo me paro del otro lado de la línea? Justamente a una distancia igual, pero del otro lado. Misma X de acá. Solamente que apuntando hacia este otro lado. Con un mismo de Q. La distancia es la misma, R. Yo sé que el dibujo no es a escala. Háganlo ustedes a escala. Y aquí tenemos un DE. Mismo cita. Mismo cita. Misma magnitud. Dirección similar. Componentes verticales iguales. Componentes horizontales. Misma magnitud, pero diferente dirección. Por lo tanto, no sobrevive las componentes horizontales. Solo sobrevive la componente vertical Y. Porque vean, bueno, yo escogí esos pedacitos de carga, pero alguien más me va a decir, bueno, ¿y los restos de pedacitos de carga? De ahí, cuando los vamos sumando, se van haciendo, se van a ir cancelando uno con uno. Si yo hubiera puesto unos pedacitos de carga aquí muy cercanos entre estos lados, también se van a cancelar. Si yo los hubiera puesto por acá, también se cancelan. Lo mismo si me acerco ya a los extremos, se van a cancelar. Todos esos pedacitos de carga van a ir cancelando las componentes Y por su simetría, ¿de acuerdo? Entonces solo sobrevive el EY por la simetría.
Entonces, a partir de ahora, ustedes busquen simetrías para simplificar el problema. Si no, el problema se les va a hacer muy complicado. Recuerden que yo les dije que el vectorcito S no necesariamente es constante. Si no hacen el problema por simetría, van a tener que encontrar una expresión para esta S e integrarla. Y eso a veces lleva mucho, mucho rato. Integrar esto no es sencillo. Pero los vectores unitarios I y J son constantes, pueden salir de la integral. Entonces, la idea es dejar solamente estos que queden ahí. Muy bien, voy a escoger este, el que está positivo, el que hice en rojo. El que hice en rojo tiene el siguiente triángulo. Conozco la distancia h donde quiero medir. ¿Por qué? Porque ahí me están diciendo, mídalo en la distancia h. Sé que está a 90 grados. Aquí tenemos x. Podemos poner el ángulo θ por acá. Y aquí tenemos una distancia r que a priori de momento no conozco. O va a depender del punto donde esté esa carga. Entonces yo empiezo. El campo eléctrico para ese pedacito de carga era igual a K por el pedacito de carga que estoy midiendo de Q entre la distancia al cuadrado por el S. Si yo intento hacer esto y sumar directamente, esta S no me va a salir de la integral. Pero, como solo sobrevive el EY, voy a encontrar ese EY. Recuerden que este vectorcito S es unitario, así que solo nos aporta la dirección. Entonces voy a buscar este. El EY. Si nos fijábamos en el EY, podemos volver a hacer un dibujo. El campo eléctrico venía en esta dirección. Aquí teníamos el eje Y y aquí teníamos el mismo ángulo θ. Y lo que nos interesa es este pedacito de acá. Entonces, el de EY es muy sencillo. Si nos interesara el de X, bueno, sacamos este pedacito de acá. Pero lo que nos interesa es el de EY. Lo primero, es positivo. Segundo, bueno, no les he dicho, la carga tiene la línea cargada de carga total Q. Bueno, cargada uniformemente con Q. Pongámosle Q mayúscula. Así, cargada uniformemente con Q. El campo eléctrico, entonces sería la magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo que estoy poniendo ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vean que estaba fácil. El campo eléctrico va a estar ubicado en este punto. Este ángulo tiene que ser el mismo ángulo que está por acá. Eso es todo lo que hay que usar. Leyes de geometría y empezar a ver cómo empiezan a trabajar estos campos eléctricos. Ok. Entonces, esto es mucho más fácil que calcular ese campo de ahí. Ya que aquí no me van a salir un S que no conozco de momento y que no me va a costar un poco integrarlo. En realidad el S se puede sacar fácilmente, pero va a costar integrarlo. Además, saldría la componente X y la componente Y y uno se llevaría la sorpresa que la componente X se va a cancelar. Entonces, este amigo de acá, coseno del ángulo, hay que buscarlo. Uno lo busca con este.
coseno de zeta es igual a ¿qué? Adyacente sobre hipotenusa. Pero esta hipotenusa la tengo que dar en términos de cosas que conozco. Ok, entonces el diferencial del campo eléctrico en Y es igual a la magnitud del campo eléctrico, que solamente es K por el dQ sobre el R cuadrado por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo va a ser H, que es constante, entre R. Por lo tanto, el diferencial del campo eléctrico en Y va a ser igual a K por dQ, perdón, por H, entre esta cosa, el cubo. Ok, ¿de dónde a dónde va el X? X está variando desde menos L medios hasta L medios. Si lo vemos desde acá, desde la barra, aquí está L medios negativo y aquí está L medios positivo. Toda la barra mide L medios. Ahora muy bien. ¿Qué hacemos por acá? Integramos nada más. Y es igual a la integral desde menos L medios hasta L medios de K de Q por H entre H cuadrado más X cuadrado a la 3 medios. Bueno, si lo vemos esto se va poniendo feo, pero esas integrales siempre van a salir así. El campo eléctrico en Y, que es lo único que sobrevive, el campo eléctrico va a ser igual a, y ahora hay que cambiar este de Q. El de Q, como está solamente sobre la carga, nosotros solo vamos a integrar donde existe carga. Solo podemos integrar de aquí a aquí. No podemos integrar por fuera donde no exista carga. El de Q lo tenemos que poner en términos de algo y lo vamos a poner en términos de la X. La densidad de carga lineal por donde X. Y la densidad de carga, nosotros habíamos dicho que estaba cargado uniformemente. O sea, esto es una constante. Muchas veces, en muchos problemas, se les va a dejar solamente en términos de la densidad de carga. Pero otros problemas se les va a decir en términos de la carga total. La carga total era Q mayúscula entre L. Y eso es todo. Ya que era uniformemente cargado, basta con agarrar la carga total y dividirla entre el largo total de la... Y ya tenemos la densidad de carga. De momento yo lo voy a dejar solamente en lambda y el puro final lo reemplazo. Ok, entonces el campo eléctrico en Y es igual a la integral de L medios a, de menos L medios a L medios, K lambda H de X dividido entre H cuadrado más X cuadrado a la 3 medios. ¿Alguna idea de cómo integrar esta cosa? Vamos, ¿alguien con alguna idea? Vamos, inténtenlo. Una idea de cómo integrar esto, porque les va a tocar a ustedes integrar esto en los quizzes. Así, alguna muy buena idea para integrar cosas así. Vamos. Bueno. Esto se integra por sustitución trigonométrica.
por cualquier cosa, pero yo les voy a dar directamente la solución de la integral. La K, lambda y H salen de la integral, entonces por eso no hay que preocuparse. K, lambda y H fuera la integral. Y la solución de esa integral es 1 entre h cuadrado por x entre la raíz cuadrada de h cuadrada más x cuadrado. Y esto hay que evaluarlo desde, perdón. Voy a volverlo a dibujar un toque más pegado. Desde menos L medios hasta L medios. Ok. Esto al final quedaría nada más K lambda sobre H por la evaluación de estas cosas. Hay dos maneras de evaluar esto. Si uno se fija, esta era una integral de una función par. Si saben integraciones de funciones pares e impares, la función par es el doble de lo que haría desde 0 hasta L medios. Si no se saben las integraciones de funciones pares e impares, no hay ningún problema. Solamente integran y evalúan lo que ya tienen. En este caso, L medios entre raíz cuadrada de L medios al cuadrado más H cuadrado menos L medios entre raíz cuadrada de x cuadrado, de L medios al cuadrado más H cuadrado. Y ya aquí termina el problema. Se cancela, da exactamente lo mismo, se cancelan los doses y queda K lambda H por L entre esa raíz. Si lo quieren dejar en términos de Q total, en lugar de términos de la lambda, esto era Q sobre L. Por lo tanto, la L se cancela y solo sobrevive la H. Ok, dejémoslo hasta acá y la otra clase solamente lo voy a dejar expresado. ¿Y qué pasa con la línea infinita de carga? Si L tiene infinito, lo dejamos hasta acá. Ok. ¿Alguna duda con lo que tenemos hasta ahora? ¿O lo dejamos hasta acá? Todo bien, profe. Está bien, ok. Entonces dejémoslo hasta acá y continuamos la otra clase. Lo que vamos a ver la otra clase van a ser anillos cargados, discos cargados, planos cargados y esferas cargadas y ver cómo usar la ley de Gauss para hacer esas cosas. Las integrales son parecidas, así que esperen cosas así en los siguientes partes de la materia a partir de aquí a casi hasta el final del curso. Y también a la hora de hacer quizzes. Entonces tengan presente eso. Bueno, dejémoslos acá. Mucha suerte.